¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Literatura en Breve. Nos habíamos ido de vacaciones, pero ya regresamos. Yo soy Jeje Yoli y estoy hoy con Ricardo Sevilla y vamos a discutir la gran novela de Ernest Hemingway, El viejo y el mar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos nuevamente. Efectivamente nos fuimos de vacaciones, pero ya estamos otra vez aquí de regreso para incordiarlos un poco con nuestros dislates y nuestros despistes literarios. Vamos a hablar de Hemingway, como bien apunta Gabriel, y particularmente de la novela El viejo y el mar, de Old Man and the Sea, que es la historia de este viejo, del viejo Santiago, que tiene 85 días sin pescar en las costas de La Habana. El libro se centra particularmente en un punto geográfico muy concreto, que es Cuba. Para nadie es desconocido que Hemingway tenía un gusto mórbido incluso por la isla de Cuba. Allá se entregaba a grandes fantasías alcohólicas, grandes fantasías sexuales, proverbiales. Y esta novela Pescaba mucho. era un gran amante de la pesca en todas sus acepciones. La novela, como dicen los franceses, es una nouvelle que no alcanza el tamaño de una obra grande para ser considerada una novela. Curiosamente, porque Hemingway pertenece a la generación perdida, este nombre tomado de Stein, que pues bueno, bautizará a una generación completa. Y por si no la ubican, en la película esta de Woody Allen, Medianoche en París, retrata muy bien a esta generación perdida que en los años 20, refugiados estadounidenses y de otras nacionalidades, porque estaba Buñuel por allí, o Dalí o Picasso, andaban por allí vagando los barrios bajos de París, y entre ellos estaba Ernest Hemingway haciendo sus pininos literarios, ¿no? Así es. Hemingway tiene un primer libro, que es un libro de poemas, que incluso le envía al gran crítico neoyorquino Edmund Wilson, con una carta para los que hoy le envían los libros a los críticos literarios y los juzgan con extremada dureza. Ya existía en la época de Hemingway. También él le dice, estimado señor Wilson, le envío mi libro, espero que le guste. Si usted me da 10 nombres para que yo se los envíe y los puedan comentar, se lo voy a agradecer mucho. Edmund Wilson le toma la palabra, hace la crítica y hace una crítica elogiosa. Es prácticamente el primer crítico literario eminente que se asoma y que subraya la importancia de lo que será la obra ulterior de Hemingway. Le encanta El viejo y el mar, este libro que por cierto ganará el premio Pulitzer. Es una obra trágica. Algunos la han calificado de dramática. Yo no sé si sea dramática, pero sí estoy seguro de que se trata de una obra trágica. El gusto por Hemingway a propósito de los personajes trágicos siempre fue una constante. Él fue un gran lector de los griegos y estaba persuadido de que el ser humano tenía la lucha perdida prácticamente contra las fuerzas de la naturaleza, sobre las cuales jamás se logrará sobreponer. Y este viejo Santiago forma parte o coronará parte de esta idea que tiene el escritor estadounidense a propósito de lo que será una especie de empatía con el existencialismo francés, con personajes como el protagonista de La náusea o como el protagonista del extranjero, el argelino Albert Camus. Y nosotros vemos aquí un hombre cuyas características son pues
que la pobreza, un poco la asidia, físicamente se trata de un personaje que golpea en el corazón. Sí, sí. Eh, la, la historia en realidad es muy sencilla y creo que no demerita ni ni se echa a perder la novela si decimos en qué consiste y damos el spoiler del final, porque ese no es el punto, ¿no? La historia es muy sencilla y es este viejo pescador que no ha pescado nada en 84 días y el día 85 se va él solo a la mar y pesca un pez espada de proporciones leviatanescas, monstruosas. Pero de regreso, los tiburones atacan al pez, que por supuesto es demasiado grande como para ponerlo en su barca, y entonces llegan exhausto con el esqueleto del pez. Y la historia es, pues, el combate de el viejo Santiago con el pez primero y con los tiburones después. Eso es, en resumen, de lo que trata el libro. Pero no trata de eso, ¿no? El dramatismo está en otro lado, que es por donde tú lo, sí. Por donde tú lo llevas. La figura de este hombre viejo, pobre, pero increíblemente sabio, ¿no? Sí, viejo, pobre y sin ilusiones, como reza el lugar común. Y sin embargo, es toda una cátedra acerca de los gustos y de los disgustos del escritor. Aquí vemos, y nos ha pasado, a mí me pasaba, que cuando leí El viejo y el mar en mi primera mocedad, yo lo asociaba con la figura de Santiago. Es decir, a Hemingway siempre lo visualicé como el viejo Santiago, como el protagonista. Y Hemingway fue un gran admirador del béisbol y en esta novela nos da una cátedra, nos va metiendo a sus gustos. Habla de Joey DiMaggio, precisamente haciendo una alusión perfecta acerca de estos 85 días que Santiago tiene sin pescar y que fue lo mismo que le ocurrió al gran DiMaggio. Exactamente, aquí hay el asunto del muy hemingwayano y que creo que retomas correctamente de estos personajes desesperanzados y que sin embargo luchan, ¿no? Y es lo que le gustaba a Hemingway de la cacería, de la tauromaquia, de los viajes, de la aventura, y es la figura de aquel que lucha, ¿no? Para Hemingway, en la naturaleza, la intensidad es igual a la vitalidad, ¿no? Y esto lo vemos en el deporte, y lo vemos en la pesca, y lo vemos en la vida en general. Y con Santiago, o en El viejo y el mar, está este paralelismo explícito entre Joe DiMaggio, que justo en la temporada del 49 al 50 llevaba 84 días sin dar pie con bola, hasta que el día 85 dio 3 home runs. Es el partido que está discutiendo Manolín, el joven discípulo, amigo de Santiago, y entonces es en el día 85 que Santiago, como Joe DiMaggio, pesca pues, el pez más grande que se ha visto. Está este paralelismo perfecto entre el mundo del deporte y el mundo de la pesca y el mundo de la vida de un autor como Hemingway, que sí pertenece a esta generación, ¿no? Así es. Y dices algo muy importante. Este asunto que diferencia a la generación perdida con los existencialistas, es que los existencialistas, tanto los personajes sartreanos como los personajes camusianos, por llamarles así, son personajes desesperanzados, pero los personajes de Hemingway en ningún momento pierden la fe. Hay una parte muy explícita en el texto donde dice, Santiago jamás perdió la fe.
Es decir, a pesar de que sabe que tienen la lucha perdida de antemano, ellos dan la batalla. Enfrentan estas calamidades naturales y lo hacen con un gran vigor. Un vigor que no vemos en los personajes tristes, contritos de las novelas existencialistas. Sí lo encontramos en Hemingway. Y Hemingway es un personaje vital en realidad. Es un autor que lleva implícito el drama en su vida. Y la lucha. Y la lucha, pero al mismo tiempo no se deja abatir. Es decir, a pesar de que es un alcohólico, a pesar de que pues será un suicida, igual que su padre, igual que su hermana, igual que su hermano, e igual que su nieta, se suicidará. Pese a todo, van viviendo la vida con una furia tremenda. Es quizá el escritor más conocido, el más accesible en términos prosísticos, mucho más accesible incluso que Faulkner, por ejemplo. No tiene estas... Faulkner es complicado, sí. No tiene Fitzgerald, que es su contemporáneo, en París de esta misma generación, es complicado. Y los poetas de esta generación son complicados. Exactamente. No es coincidencia que Hemingway sea tan popular. No solo por su figura y probablemente la biografía más interesante de cualquier escritor jamás, incluso en detrimento de su propia obra, porque Hemingway se volvió más famoso de lo que le convenía, ¿no? O demasiado famoso para su propio bien, quizá, ¿no? Pero retomando el tema de la fe, creo que es importante, porque aquí hay otro paralelismo explícito en Hemingway que me parece muy interesante, y es el nombre del personaje, Santiago, que tiene que ver, por supuesto, con otro paralelismo en la historia de Cuba, que es el de el apóstol Santiago, que acabó naufragando en costas españolas hasta ser enterrado en Compostela, y el santuario famoso, la vía de peregrinación y tal, y la aparición milagrosa, según cuenta la leyenda, de la Virgen de la Caridad del Cobre, que está en Santiago, en una barca que llegó flotando por allí, ¿no? Allí está el tema de la fe y el tema de la identidad profunda de Cuba. Hay que recordar que cuando ganó el Nobel, Hemingway, muy probablemente por esta novela, ¿no? Porque sus obras anteriores, todos los años 40 como que fue un punto muy bajo de su producción. Después de Por quién doblan las campanas no hizo gran cosa, y todos decían, pues este hombre ya está acabado porque nomás pesca y bebe, ¿no? Sí, y de repente sale con esto y gana el Nobel de Literatura. Y la medalla del Nobel se la regaló al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Cuba, precisamente, ¿no? Así es. Es un hombre con grandes demonios interiores, en lucha perpetua y perenne y desgarradora. Hay una novela de un escritor cubano que se llama La Travesía. La novela es de Lisandro Otero, y Lisandro Otero cuenta en esa novela que en Cuba se encontró con Hemingway y que se acercó para saludarlo, y en respuesta a Hemingway, que era un tipo hostil, belicoso y con un carácter explosivo, alto, corpulento, fuerte, deportista. Sí, le gustaba el box y lo practicó. Algunos dicen que con gran fuerza, yo no lo creo, pero eso ya pertenece a otra discusión. El caso es que Lisandro Otero se acercó a Hemingway y le dio un golpe, le dio un puñetazo que lo derribó, y solamente iba a acercarse para pedirle un autógrafo. Entonces Lisandro Otero decía que llevaba ese golpe en la mejilla con mucho orgullo. Una bagatela por otro lado, pero bueno. Es un hombre insisto, con grandes demonios interiores,
Y esto lo vemos no solo en esta novela, sino en lo que serán sus memorias. En París era una fiesta, por ejemplo, lo vemos haciendo esta especie de acto de contrición. Ujú. Lo vemos arrebatado, lo vemos melancólico. Es un hombre que físicamente es un tipo fuerte, pero también practica el pobre diablismo. Es decir, cuando bebe, lo hace de una manera impresionante, como si quisiera terminar con su vida en ese instante, y se convierte en un personaje pusilánime, lloroso, insisto, una especie de pobre diablo. Y esto llama la atención particularmente porque forma parte de un doble rostro en el escritor. El hombre temperamental, salvaje, amigo de la caza, de la pesca, de portista incuestionable, y por otro lado este borracho que no conocíamos, que lamentablemente con esta fama que tú apuntas, los focos se concentran en dar a conocer que es un alcohólico y un hombre pendenciero. Algunos dicen que también es un hombre demasiado crítico, se burla de sus contemporáneos, los reta. Se pelea con todos los que alguna vez lo apoyaron, como Gertrude Stein en su momento. Después se pelea con ella. Con Fitzgerald se pelea, con medio mundo, ¿no? Así es con Anderson, por ejemplo, ¿no? También con Sherwood Anderson se pelea tremendamente, y él es un hombre que lo ayuda mucho. Incluso en sus críticas dicen, la influencia de Hemingway la recoge de Anderson. Pero él dice, no, su obra se fue al diablo desde hace mucho tiempo y la mía es una obra vital. Yo no tomé en ningún momento como referencia la obra de este sujeto, y sin embargo es así. Lo conocía perfectamente, y nosotros vemos que hay esta influencia, pero por todos lados. Ahora bien, el asunto de la trama es muy interesante porque antes de iniciar el programa comentábamos que por alguna razón en las adaptaciones cinematográficas que se han realizado presentan al muchacho que lo acompaña como un niño, pero no es así. La película es muy buena con Spencer Tracy. El protagonista, en efecto, el segundo protagonista, o el que le hace segunda a Santiago, el pescador, es un muchacho, Manolín, cosa que está más o menos claro en la novela porque beben juntos y porque además le ayuda a cargar redes y cosas que, por ejemplo, el crítico experto en Hemingway y experto especialmente en esta novela, Bickford Sylvester, que hizo una edición comentada, era pescador, y dice que quien sepa de redes y sepa de mástiles y de remos y de todos los artilugios de la pesca, sabrá que lo que está cargando Manolín en la novela no lo puede cargar un niño, ¿no? Lo cual hace quizá más conmovedor, retomando esto que dices, el personaje de Santiago, y que al final el único que, junto con el lector, que se da cuenta del heroísmo de un personaje que puede parecer patético, que parece un pobre diablo, un espejo de Hemingway, es precisamente Manolín. Las lágrimas al final de Manolín son quizá la parte más dramática y la más trágica de la obra, ¿no? Más allá de las reliquias del pez que llega del mar, como las reliquias de la Virgen o las reliquias de Santiago, quizá lo más importante de la novela es este espejo del propio Hemingway, ¿no? De un viejo enclenque, flacucho, al contrario del tipo robusto y fuerte y famoso Hemingway, pero que se identifica con este personaje, ¿no? Que en el fondo
es heroico porque ha luchado en este orden natural con intensidad, que es para Hemingway lo que importa, ¿no? Es la lucha que se da. La lucha. Es una novela sobre el heroísmo, ¿no? Como dice en un textito breve, yo creo que muy bueno, Mario Vargas Llosa, que publicó hace algunos años en Letras Libres, que habla sobre la redención por el coraje, ¿no? Si en esta novela, que es trágica, hay una redención, es por la redención de un viejo valiente, ¿no? Que no es fuerte, y que además su lucha es en solitario, nadie la ve, ¿no? Y prácticamente nadie se da cuenta de ella, ¿no? Así es. El único que lo ve es un hombre joven, ¿no? Que además es su prosélito de alguna manera, y es su compañero, y dices que se da cuenta al final, pero también desde el principio. Es decir, cuando... bueno, por eso lo aprecia, por eso sí. Se le pega. Dice, este hombre es bueno y tengo mucho que aprenderle, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque les gusta el béisbol, es decir, le gusta Hemingway, pero le gusta por esta relación que tenía con Cuba. En Cuba, pues son unos beisbolistas natos, y Manolín lo alienta, dice, cuéntame de los Yankees. ¿Por qué los ves bien? ¿Por qué te gusta Di Maggio? ¿Por qué crees que pueden ganar este partido? Y entonces le larga una perorata, hacen grandes digresiones, quizá un poco como lo que hace José Emilio Pacheco con gran tino en las batallas en el desierto, que al tiempo que nos cuenta una novela, también nos hace un retrato de la época. Hay una cerveza, por ejemplo, que ellos están bebiendo, que es la que le convida, y es justamente la primer novela, la primer cerveza nacional que hay en Cuba que lleva el grupo Bacardí, y esto lo retrata Hemingway. Entonces es una especie de prosélito, y a la inversa él es su mentor. Sí, de guía espiritual. Sylvester también traza un paralelismo un poco más complejo con Parsifal, ¿no? Parsifal, que va en busca del Grial, y precisamente es un rey pescador, ¿no? Es el maestro que se encuentra. Pero quizá también otro de los temas es esta visión muy romántica de Cuba y de la pesca, en la que Santiago y Manolín representan una visión de la vieja Cuba tradicional, la de la Virgen de la Caridad, y de la pesca como un método de heroísmo, como una vía de redención y de heroísmo, ¿no? Está en términos de que son unos idealistas, unos románticos, contra la familia de Manolín y el resto de los pescadores que ya son hombres de negocios y son pragmáticos, ¿no? Así es, roza el patetismo. La novela es dramática, es una tragedia de principio a fin, que roza el patetismo porque lo hace en solitario. Ya incluso el pescador no concita la envidia de los otros pescadores, lo ven con cierta conmiseración. Con lástima llana. Incluso los de su propia edad, los viejos pues, saben que es una especie de perdedor, un antihéroe, y ya lo ven con lástima, observan su figura lánguida, sus manos cortadas y cicatrizadas por las múltiples llagas de las redes, con cierta con cierta piedad. Pero lo que no se dan cuenta es la sabiduría que puede haber en este viejo, porque hay un detalle curioso al principio, que está hablando con Manolín, y Manolín le dice, oye, pero es que tú tortugueaste, turtling, dice en inglés, o sea que pescaste tortugas durante muchos años, y tú no estás ciego, como los pescadores de tortugas. Y dice Sylvester que esto es por la técnica de pescar tortugas, que
usualmente se hacía bien asomándose por el bote para ver tortugas, y entonces el reflejo del sol lo que hace es dejar ciegos a los pescadores. A menos que con una técnica indígena de pescar con rémoras, ponerlas de carnada para que lo piquen las tortugas. Esa sabiduría ancestral es la que probablemente Santiago tiene, y por eso a sus 70 y tantos años, o los años que tenga, no lo dice, no se ha quedado ciego, ¿no? Y aquí está quizá el otro punto que ya no nos dará tiempo de tomar, pero Hemingway le podemos dedicar varias otras mesas, es la política de Hemingway. Y la han resumido quizá en que ante todo Hemingway era un individualista, ¿no? Que no creía en la revolución y en ciertas causas de izquierda, aunque no consistentemente. Lo que sí creía consistentemente es en el poder del individuo para rechazar tanto la tiranía como la burocracia del Estado, y al final es el heroísmo del individuo, aunque sea callado y olvidado y patético, ¿no? Así es. A pesar de que le da la mano a Fidel Castro después de la caída de Batista, él se aleja ni siquiera de una forma paulatina, sino de una forma radical de la isla. Sale prácticamente huyendo, las posesiones, porque tenía posesiones en la isla, le son confiscadas. Incluso se habla de que hay una buena cantidad de manuscritos que todavía están en poder del gobierno cubano. Entonces, esta es una novela, para resumir, que al mismo tiempo de ser una novela breve, es una novela que tiene cualquier cantidad de imágenes que la hacen muy interesante, cosa que quizá le aprendió a uno de sus grandes ídolos de juventud, al poeta Ezra Pound, ir haciendo imágenes poéticas, porque es un libro plegado de imágenes, hace que nosotros volvamos la vista hacia él. Bueno, pues los invitamos a leer y releer El Viejo y el Mar. Es una novelita que de una sentada se puede uno echar. Vale la pena revisitarla cada cierto tiempo, porque a pesar de la simplicidad de la historia, la profundidad que tiene es extraordinaria. Y la limpidez de la prosa es maravillosa, ¿no? Muchas gracias, nos vemos la próxima, Gabriel. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego.